Mamá Zoila me llama a su oficina y me dice, hey, hay algo en ti, dice, el Señor me revela. Era una viejita que se la vivía en ayuno y oración. Se levantaba a las 4 de la mañana a orar, a arreglar a los chicos de ahí del centro de rehabilitación. Y así, había Papito, hacía donas, Stevie vendía tamalitos, el Chino, el Ramón vendían también donas. Y a veces cuando ya, porque Pico y mi hijo fue con nosotros a Los Ángeles y me pedían a Pico y para ir a vender, decían que mi hijo Pedro era muy bueno para vender. El caso es que Zoilita me habla a la oficina y me dice, eh, mi hijo dice, no me dijo mi hijo, me dijo Pelón, porque ya me decía Pelón. Mira Pelón, el Señor me dice que allá en aquel cuarto te tienes que guardar por 21 días en ayuno y en oración. Porque hay algo, me dice, que necesita ser libre. Era una mujer llena del Espíritu Santo. Yo no escondo mis raíces y no me avergüenzo, jamás me avergonzaré de ser lleno del Espíritu Santo, de hablar en otras lenguas, de ser pentecostal. Eh, y esta señora estaba llena del Espíritu Santo y cuando ella me dice eso, a mí me da un cierto temor y me dice, 21 días en ayuno y en oración en aquel cuarto, me dijo. Ahí te vas a quedar hasta que Dios te haga libre, pero te vas a meter, solamente te vas a comer una sopita en el día, vas a tomar agua, pero solamente vas a comer poquita fruta y poquita verdura en el día, sopita o una ensalada. Entonces, al cuarto día que yo estoy ahí, porque yo todavía rezongo, le digo, ¿y qué? ¿Y qué? Tú no te preocupes por nada. Tú no te preocupes por tu esposa, no te preocupes, nosotros vamos a estar al pendiente. Ya vivíamos nosotros en Los Ángeles, gracias a la ayuda de nuestra tía Chencha, nos habíamos conseguido un apartamentito chiquito donde vivir y donde agarramos trabajo y todo. Estábamos ahí, ya íbamos caminando, íbamos bien, gracias a Dios, pero cuando empezaron los problemas ahí, entonces fue cuando mamita me habla y me dice, allá, se tiene que meter allá. Yo no sabía que el Ebenezer era un centro de rehabilitación. Era un centro de rehabilitación, pero también era una iglesia. Había un subterráneo donde metían a todos los personas con problemas de adicciones, de heroína y todo eso. Me tocó ver muchas personas salir de ahí, me tocó otras personas salir, pero se regresaban y morían porque se volvían otra vez y muchos murieron sobredosis. Otros fueron pastores, como mi hermano Gonzalito allá en Las Vegas, es pastor, Chino y Napito y todos ellos son siervos de Dios y sirven a Dios, algunos de ellos pastores, ¿verdad? Otros evangelistas, hay muchos evangelistas salieron de ahí también, y ahí era un centro de rehabilitación tremendo donde me tocó ver muchas cosas, cómo Dios libertaba a los drogadictos, cómo también el diablo mataba también a aquellos que le entregaban su vida, se volvían a las adicciones otra vez después de haber sido libres. Entonces a mí eso me impactó. Yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo ser libre y luego regresar? Al cuarto día del ayuno, el Señor me libera, el Señor me hizo libre. Yo estoy orando, yo estoy leyendo la palabra y me dice el Espíritu Santo, Salmo 23. Y yo digo, el Señor es mi pastor. Cuando yo digo el Señor es mi pastor, el enemigo, yo siento una opresión que me quiere decir, no, Dios no es tu pastor. Y yo digo, sí, el Señor es mi pastor. Cuando yo empiezo a orar al cuarto día del ayuno, de la oración, yo empiezo a temblar, yo no hablé a nadie, yo estuve solo en ese cuarto y empecé a temblar y empecé a agarrar un bote de basura porque empecé a vomitar. No sé por qué, yo empecé a vomitar y a vomitar.
cuando yo termino de vomitar y termino de pelearme conmigo mismo, o con esa opresión, o con ese espíritu, o esa persona que estaba ahí que me decía, yo soy tu dueño, me decía en mi mente. Y ya el Espíritu de Dios trajo a mi mente todas esas frases que yo recitaba de canciones de satanismo, que te inducen a las cuestiones equivocadas. Entonces el Señor me dijo, allí tenías el enemigo, había un espíritu de satanismo dentro de mí. Entonces el Señor me hizo libre de eso. El Señor me hizo libre. Desde ese entonces yo no me he vuelto a drogar. Desde el año 1993 yo no he vuelto a probar marihuana, yo no me he vuelto a drogar, yo no me he vuelto a emborrachar, no he vuelto, sobrio. Sácale cuentas desde el 93 hasta la fecha, ¿cuántos años son? Que Dios me ha dado la gracia, porque tampoco yo no he vuelto a sentir esa necesidad, porque el agua de vida, Jesús, vino a llevarse con su corriente hermosa, se llevó todo lo feo que había en mí. Me libró de todas esas angustias, esa ansiedad, esos temores, y una nueva criatura completamente a partir de entonces. Yo había escuchado a muchos años antes del Evangelio, pero lo había escuchado de lejos, nunca nadie me había así de frente. Me acuerdo una vez estaba yo en el cuarto bien loco, bien loco, estaba en uno de los cuartos de mi casa, yo tendría como unos 16, 17 años, y entra una de mis hermanas, de esas loquillas pentecostales, y entra al cuarto y empieza a hablar en lenguas, y me habla primero en portugués, porque yo sabía distinguir el portugués. Después me habla en italiano, porque pues yo estaba en la preparatoria y escuchaba música también, así con idioma italiano. Al último me habla en inglés, y mi hermana pues nunca estudió ni portugués ni italiano, mucho menos inglés. Y empieza y me dice en inglés, me dice, I'm going to use you in my kingdom. Te voy a usar. Yo lo traduje porque yo sabía inglés. Y yo dije, y decía, te voy a usar para la obra de mi reino, en la música y en la extensión del evangelio. Y siempre he servido en la música. En las iglesias donde yo he estado, siempre he servido en la música. He sido lo que es líder, lo que le llaman líder de alabanza y adoración, en algunas iglesias hispanas, y también en la iglesia de Phoenix First Assembly en Phoenix, una iglesia grandísima. El Señor me dio el privilegio de servir ahí. Y yo le digo a mi hermana, ¿te acuerdas qué me dijiste? No, me dice. Pero desde entonces ya Dios me estaba hablando. Desde muy joven el Señor ya me había hablado, pero yo andaba con mis cosas, en mis verdes gustos, como dicen. Cuando en Los Ángeles, vamos a Los Ángeles, el Señor me hace libre y ya salimos de ahí. Migración no me da el permiso de quedarme. Entonces ya venía yo de regreso. Pero no me da el permiso porque relacionan mi nombre con la persona que había tenido el problema con narcotráfico. Porque va un tipo con una pistola y va y me pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Y yo le dije la verdad, yo estoy aquí porque quiero rehacer mi vida, mira dónde estoy, sirvo aquí en el centro de rehabilitación, porque a fin de cuentas estuve sirviendo en el centro de rehabilitación. El Señor me llama a servir ahí en el centro. Estuve algunos meses viviendo en el centro de rehabilitación con Mamá Zoila. Me tocó ver liberación de muchas personas, de muchos hombres que fueron liberados de espíritus de drogadicción, de alcoholismo. Me tocó ver personas que fueron sanas del SIDA, que la enfermedad se fue totalmente, vivieron una vida normal. Me tocó ver personas miembros de gangas. Me tocó ministrarles y cómo Dios los libró, y ahora son pastores y evangelistas.
Bueno, entonces yo cuando migración a mí me niega el permiso, yo me desanimé mucho y le dije a mi esposa, pues vámonos. Y yo creo que Dios ya me enseñó lo que me tenía que enseñar. Yo creo que ya estoy capaz de volver a mi tierra y no a ser profeta, pero vivir una vida normal. Dios nunca quiere que vivas una vida normal, porque nuestra vida siempre está pegada a lo sobrenatural. En Phoenix, cuando vengo de paso, porque decidimos venirnos, y Priscila había nacido, es otra historia hermosa, como Dios me dio a Priscila. Priscila es prematura, nace a los 6 meses, la tienen que hacer cesárea a mi esposa. Un milagro precioso que vimos ahí en Ebenezer, ahí en Los Ángeles, cuando los doctores decían, préstamela para experimentar porque no va a vivir, pero Dios nos la da con vida. El Señor me la sanó, me la dio, me la prestó, no me la dio, me la prestó. Es una chica que a veces tiene problemas de aprendizaje, poquito ahí, pero pues ya se va a graduar, dentro de muy poco se va a graduar también, gracias a Dios, porque Dios la sanó totalmente. Y tremendo, tremendo el Señor en mi vida. Me enseñó a amar a mi semejante a través de esa chica, de esa princesa, le digo yo, porque yo no sabía amar a la gente, no sabía amar a mi semejante. Entonces cuando regresamos en Phoenix, empiezo a servir en una iglesia mientras nos vamos a Puerto Peñasco. Y en Phoenix el pastor me dice, yo te puedo ayudar. Me da una carta y con esa carta me dan permiso de trabajo por 3 años. Nos quedamos ahí en Phoenix. El caso es que vivimos en los Estados Unidos como por 18 años. Mi esposa dice 15, pero son 18 años los que vivimos allá. Tuvimos casa, viviendo el sueño americano, con casa, con negocio, pero cuando llega el 9/11, yo tengo mi cita con migración un día después del 9/11, y me dice el agente, no te puedo dar la residencia por lo que pasó, por las Torres Gemelas cayeron, el avionazo y todo eso. Entonces a partir de ahí no me quisieron dar la residencia. Solamente, yo no tengo cara de árabe, o sí. El caso es que no me dan la residencia porque por el 9/11 y ya tenían los papeles ahí en el escritorio y no me dieron la residencia. El caso es que ahí seguimos 2008, 2005, 2006, hasta el 2009 empezamos a tener problemas porque migración refuerza las leyes ahí en Phoenix, las refuerza de tal manera que empiezan a localizar a todo indocumentado. Yo no era, bueno, sí era indocumentado porque ya mis permisos ya habían vencido. Entonces migración en el 2004 me dice, tienes que dejar el país. Y dije yo, no me voy todavía, porque tengo mi casa, tengo que pagar mi casa, tengo mi negocio, mis hijos en la escuela. Bueno, el 2010 decidimos regresarnos porque la economía en Estados Unidos se vino totalmente abajo. Muchos perdimos nuestras casas. Una casa donde yo viví por 10 años, la estábamos pagando, la perdimos porque ya no había negocio, no había entrada de dinero. No podíamos ya pagar las aseguranzas de los negocios, allá todo es aseguranza, todo es tremendo, la vida. Entonces decidimos venirnos de nuevo a Puerto Peñasco en el año 2010. Aquí me encuentro una gente hermosa, preciosa. En 2010 la economía estaba hecha a pedazos, aquí no había ni turismo en Puerto Peñasco. Ahorita ya hay mucho turismo, gracias a Dios, pero ahorita con la pandemia pues está todo cerrado, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos dio el privilegio de conocer una organización, One Mission, en donde servimos aquí en Puerto Peñasco, mi esposa y yo, esta organización hace viviendas, hacen casas para personas de muy bajos recursos.
y nos dio la oportunidad de plantar una iglesia. Hay pastores ya en esa iglesia que el Señor nos dio el privilegio de empezar, de iniciar y de plantar. Así es que esa es mi vida nueva, amigos, hermanos. Mi vida nueva es servir al Señor. Hay muchos detalles que es muy difícil contar aquí en un video, pero voy a estar compartiendo con ustedes mi música y voy a estar compartiendo la palabra que Dios me ha revelado, la escritura que me ha dado, y se los voy a compartir a ustedes, porque en tu casa puede haber un drogadicto, en tu casa puede haber un alcohólico, personas que tienen malos hábitos, pornografía, etcétera. Quiero decirte que a través de Jesús es el que puede liberarnos. Pero hay géneros que no salen sino solamente con ayuno y oración. Dios te bendiga, espero que sea de mucha bendición esto que yo he compartido contigo, que en Cristo hay libertad. Voy a seguir compartiendo spots porque es mucho lo que yo desearía compartir con ustedes, y yo sé que en 15 minutos es imposible, pero estamos en contacto. Mi vida nueva, ahí les mando el link de mi canal en YouTube, y voy a estar subiendo mi música, y voy a estar subiendo también spots acerca de cómo ser libre en Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.